Hay pocas culturas que se relacionan más que la cultura árabe y el mundo del español. Soy Marwan Soto. Vamos a conversar con Muhsin Al-Ramli. Muhsin es un escritor, poeta, traductor y académico. Eligió el camino del exilio a partir de 1993 y vive en Madrid desde 1995. Tiene un doctorado en filología española por la Universidad Autónoma Metropolitana. Por su tesis, Las huellas de la cultura islámica en el Quijote. Justo ese es uno de nuestros mayores puntos de concordancia. Actualmente es profesor en la St. Louis University de Madrid. Es una figura destacada en la escena cultural árabe. La mayoría de sus obras están traducidas a varios idiomas. Participó en diversos festivales, congresos y eventos, entre los que destacan 2 veces en México. Estuvo con nosotros. Es hermano del escritor Hassan Mutlaq, considerado como el Lorca iraquí, quien fue ahorcado por la dictadura en 1990. En España cofundó la revista literaria Al Agua. Entre sus libros sobresalen Regalo del siglo que viene, un libro de cuentos, En busca de un corazón vivo, teatro, Adiós primos, novela. Su versión inglesa, Scattered Crumbs, fue premio ATA de la Universidad de Arkansas. Publicó Las felices noches del bombardeo, Todos somos viudos de las respuestas. Publicó también Dedos de dátiles. Fue finalista internacional del Premio Booker de novela árabe en 2010. Publicó poesía Dormida entre soldados, Los jardines del presidente. Fue premio en Translates World en 2016 y finalista del IPAF en 2013. La loba del amor y de los libros, otro de sus libros, Hijos y zapatos, La hija del Tigris. Por sus cuentos, obtuvo los premios de los escritores jóvenes de Bagdad en 1988 y 89 y de la revista Oriente Medio en Londres en 1996. Muhsin Al-Ramli, marhaba. Muchas gracias, Marwan, a ti y a todos los de la FIL. Tenía ganas de ir a México otra vez, especialmente a Guadalajara, que fui en 2011 y ha sido maravilloso. De hecho, te saludo a ti y a todos los de Guadalajara de la FIL. Y muchas gracias, por pensar en nuestra cultura y contar con nosotros. Muchas gracias, bienvenido a la FIL Guadalajara en este año muy raro, en esta forma virtual. En mi casa, una casa árabe, se decía que era imposible entendernos a los árabes sin pensar en el lenguaje. Y es un lenguaje que particularmente a diferencia de otros, porque un poco se decía, pueden si quieren, hablen de nosotros de política, hablen de petróleo, hablen de lo que siempre quieran hablar, ¿no? Pero nunca van a poder en realidad acercarse al entendimiento de lo que significa ser árabe, sin pensar en el lenguaje. Porque hay ciertas particularidades de esta lengua que nos hace quizá un poco más cercanos a la literatura. Es una lengua cuya relación con la poesía es obligada, no hay árabe sin poesía. El árabe es una lengua que surge a través de la poesía. Y es una lengua que aparte surge en un ejercicio político de comunión, se es árabe a través de la lengua. Por eso puede ser uno árabe siendo árabe cristiano, árabe musulmán, puede ser uno árabe de muchos tipos de árabes. Pero hay un punto de acuerdo siempre y ese punto de acuerdo es el idioma. Esa es una de nuestras grandes herencias también en el idioma español. Alrededor de 4000 palabras en la lengua española surgen del árabe. Un amigo escritor, muy amigo de la feria, Alberto Ruiz Sánchez, dice, pues en 800 años, ¿quién no se acuesta con quién? Y hubo 800 años de comunión entre lo árabe y el español, 800 años de poesía.
La verdad que sí. De hecho, incluso la religión, cada religión tiene su milagro, que es el milagro del Islam. Por ejemplo, en el cristianismo, resucitar los muertos, Moisés ha pasado el mar. Cada religión tiene su historia. En el Islam, el milagro es el lenguaje del Corán. De hecho, el mismo el Corán reta a los mejores poetas si pueden escribir o decir 10 versículos como él. Es el milagro lingüístico. Y efectivamente, incluso hoy en día los escritores modernos casi tenemos complejo de no se puede superar este límite o este cima de lenguaje. Porque al final es el lenguaje el que genera una identidad que se extiende más allá de lo que sale de nosotros en todos los medios y supera ciertos conflictos y supera muchísimas cosas que al final ejemplifican la tradición, sí muchos a través de la comida. En una casa árabe se da el cariño a través de la comida, pero se es árabe y se da ese cariño con la lengua, con una lengua en la que incluso se puede construir una cierta unicidad dentro de las distintas culturas, incluso si no se habla árabe. Porque dentro de muchas regiones, sobre todo en las regiones y en la mayor parte del mundo árabe, a través de el hecho cultural, yo no me quiero meter en los hechos religiosos, sino en los hechos culturales de la religión más allá de su propia religiosidad. Se puede incluso recitar el Corán sin siquiera tener un entendimiento de la lengua, porque el punto de unicidad es tal, donde incluso si tu lengua materna no es el árabe, se puede hablar en árabe. Es el caso de muchos países donde no necesariamente, podemos pensar en el caso incluso de Irán, donde a partir de este gran abanico que hace lo árabe, se hace un elemento indisociable de incluso las distintas culturas que van a estar en la región. Nos saludamos en árabe, escribimos en árabe, se piensa en poesía, y la misma forma de la poesía como el punto más alto de la lengua es lo que nos hace también a veces estar dentro de la complicación que mencionas, donde la vara está muy alta. Creo, como novelista y ensayista, que es lo que yo escribo, tengo un respeto profundísimo por la poesía a la hora de tomarlo como el mayor punto, el punto cumbre del idioma, en español, en también árabe. Son complicados. Es llegar al punto más alto. No solamente es el decir lo que no se dice, sino es decir mucho más de lo que está escrito. Tenemos una serie de poemas que tú escribiste que nos vas a leer y después los leeremos juntos un poco más adelante. Vale, pues empiezo con 3 cortos. Voy a leer en árabe y en español para que se oye también su armonía música. El primer poema se llama Portada. أزيح الغلاف قشطي جلد كلماتي ستجدين بأن عظامها 3 وأن كل ما سطرته كان عنكم ولكم أنت والموت والعراق. Portada. Aparta la portada. Rasca la piel de mis palabras. Encontrarás que sus huesos son 3 y de que todo lo que he escrito fue por y para vosotros, tú, la muerte y Irak. Y es exactamente como el eje de mi escritura, estos puntos, muerte, el amor y Irak, porque no puedes dejar pensar en Irak, porque no es estable, no hay paz, tienes que continuar con sus noticias. Irak se cambia cada día, siempre hay hechos grandes y radicales, de guerras, de embargo, de dictadura, entonces ya es parte de la vida cotidiana, casi para cada iraquí, sea donde esté. El segundo es de amor. Se llama Amor Único.
حب وحيد. يا امرأة أنهكها البحث عن حب وحيد ولا زالت وحيدة. خذي قلبي وسادة لقلبك الذي أتعبوه. خذي قلبي دفترا لقلبك الذي لم يفهموه. خذي قلبي حارسا لقلبك الذي خذلوه. يا امرأة أنهى البحث عن حب وحيد ولا زالت وحيدة. تعالي خذيني إليك معك لأنني بلا حبك أنا الوحيد. Amor único. Oh mujer cansada de la búsqueda del amor único y sigues sola. Toma mi corazón una almohada para tu corazón que han cansado. Toma mi corazón un cuaderno para tu corazón que no han entendido. Toma mi corazón un guardián para tu corazón que han defraudado. Oh mujer cansada de la búsqueda del amor único y sigues sola. Ven y tómame para ti, contigo, porque sin tu amor yo soy el que está solo. Y el tercero es corto también, se llama sabiduría. حكمة. من لا يضحك حبيبته لا يستحقها، ومن لا يبكي حبيبته لا يسقها. لذا أنسى همومي معك تضحكين. لذا أفضح تاريخي ثمنا لدمعك، وأعصر كل ما في الروح من حلم في راحتيك كي تحبيني. Sabiduría. Quien no hace reír a su amada no la merece. Quien no hace llorar a su amada no la merece. Por eso me olvido de mis preocupaciones contigo para que te rías. Por eso desvelo mi historia como precio para tus lágrimas. Y todos los sueños de alma entre para me quieras. Gracias, Mus. La muerte en Medio Oriente no es la misma muerte que existe en otros lados. Creo que nuestra interpretación de la muerte al final viene un poco distanciada de ciertas nociones donde, por ejemplo, en el caso mexicano, se ha llegado a pensar mucho, y Octavio Paz tiene mucho escrito sobre eso, donde al final no es que nos riamos de la muerte, sino que en México atraemos a la muerte al terreno de los vivos para no hacerle frente. En el caso de Medio Oriente, la muerte es una permanencia de la tragedia y las tragedias tienen una función pedagógica. La tragedia sirve dentro de su permanencia para acordarse que está ahí y no caer en el olvido. Y un poco lo mismo pasa también con el amor. Pero el amor y la muerte son dos fenómenos absolutamente literarios. Es curioso porque quizá de los dos elementos de los que más hemos escrito en la historia de la humanidad son el amor y es la muerte. Sin embargo, el amor y la muerte tienen ciertas cosas que las hacen distintas. Conocemos el amor, conocemos el sufrimiento y los placeres del amor. Conocemos también los placeres de la identidad, del punto de origen, son elementos tangibles. Irak lo tienes dentro de tu obra porque pudiste haber migrado, pero Irak siempre está contigo. Y esa es una de las cargas también de la tragedia en la vida del migrante. Y en la vida del migrante de Medio Oriente es la gran tragedia no solo del siglo XX, es mucho más vieja. Es una tragedia vieja en la que al mismo tiempo aprendimos de la generación de terceras identidades a partir de la permanencia de una dentro del conocimiento de la otra cultura. En el caso de la muerte ocurre algo también parecido, pero con una gran diferencia. De la muerte, que es el otro gran tema junto con el amor del que hemos escrito todo, no podemos escribir más que en los terrenos de la literatura, porque no la conocemos. Si la conocemos ya dejaremos de escribir sobre ella, pero la poesía nos permite acercarnos a esa imagen, para amar y para poder morir dentro de los esquemas de la literatura.
para poder tratar de entenderlos un poco. Siempre he tenido ciertas dudas frente a la poesía y te lo pregunto como narrador y como ensayista. A veces las traducciones de la poesía me cuesta imaginar con la mentalidad de ensayista y de narrador cómo se traduce la poesía. Sin embargo, en el caso de la traducción de la poesía árabe al español, creo que hay un camino ganado quizá por estos 800 años compartidos. ¿Cómo traduces poesía del árabe al español? En general, la traducción de la poesía es imposible entre cualquier dos idiomas. Es imposible, pero hay que hacerla. Pero como tú has dicho, es verdad, hay muchas cosas cercanas entre el español y el árabe. De hecho, la construcción de la frase en castellano es muy parecida al árabe, no tiene nada que ver con el inglés. Siempre el adjetivo viene después del nombre, por ejemplo, casa grande, no big house, ¿no? En árabe igual. De hecho, tú puedes pensar en árabe y solo cambiar palabra por palabra, o pensar en español y cambiar, es la misma construcción. Y eso nos ayuda. Aparte de las palabras compartidas, incluso hay ritmos, porque hay herencia desde la Andalucía y el mudéjar y las jarchas. De hecho, los andaluces en sus últimas épocas han escrito las jarchas, que es mezcla entre palabras españolas, el mismo texto, es mezcla palabras castellanas y palabras árabes. Esto me pasa conmigo en mi escritura. A veces si quiero captar la idea, sería novela, prosa o poesía, entonces no me paro a buscar la palabra en el momento, la más cercana, lo que expresa en español. De hecho, viene el párrafo, mezcla español y árabe. Y luego cuando ya ha sacado lo que tengo, me relajo y ya empiezo a cambiar y a traducir de uno al otro. De hecho, muchos de mis textos no sé cuál es el original estado. Cuando pasa el tiempo, no me acuerdo en el cual se está escrito. Y eso también es reflejo de mi propia vida, porque yo hablo dos idiomas juntos, incluso en casa. Mi mujer es... Mis hijos han nacido aquí, hablo con ellos en español, poco en árabe, con mi mujer. Y así, entonces mezcla, ya tengo esto mezclado. Entonces eso me facilita mucho la traducción. Y a pesar de eso, siempre no llega al texto tal vez, pero llega, podemos decir, 80%, la sensación, la poética, el ambiente, algo del ritmo, sí se llega a algo. Porque hay una musicalidad que se comparte y que permite Sí, entrar a quizá una de las cosas que un poco mi análisis alrededor del árabe como construcción social. El árabe puede ser una de esas lenguas donde en muchas ocasiones importa más la belleza de lo que se dice que lo que se dice. es verdad. En español a veces también tendemos a caer en eso. Uno de los mayores logros de la poesía cuando lo piensas en las dos lenguas es encontrar ese equilibrio donde la belleza se encuentra en la forma de lo que se dice y en lo que se está diciendo. Supongo que en alemán eso debe ser muchísimo más complicado. Ya. ¿Ah? De hecho la poesía árabe clásica casi imposible. Hemos intentado traducir porque ya tiene sus ritmos, sus rimas, sus sílabas, su musicalidad, porque su fuerza en la musicalidad, en el lenguaje. Pero con el tiempo ya estamos modernizando. Tenemos la prosa, la poesía, el verso libre. Entonces sí está cercano, como hay muchas traducciones. Y me da pena que no hay mucho traducido. Tenemos mucho traducido del español al árabe, pero poco traducido del árabe al español. Cierto, cierto, sí, Es mucho. totalmente. Casi todos los que leen literatura en el mundo árabe casi saben el panorama de América Latina y de España, todo lo que está escrito. Y tenemos un boom de traducción del español. Esto vino después del boom de la novela
de América Latina, con Márquez y con Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Antes solo se traduce del inglés y del francés, pero gracias a la novela y al boom de la novela, ya ahora tenemos, es como moda, cualquier obra se traduce del español, la quiere cualquier editor, porque se vende. Y eso ya tiene sus explicaciones, porque hay mucho en común entre los países de América Latina y los países árabes. Yo digo, por lo menos nos consideran, nos ponen en el mismo saco del tercer mundo. Pero además, de esos países de los que se habla de sus conflictos, ¿no? Exactamente, hemos vivido las dictaduras recientemente, estamos intentando llegar a la democracia, entonces tenemos mucho en común y nos entendemos, somos muy sentimentales, mucho apasionados. No, yo vivo en Europa, no es como en inglés, o de Dinamarca, o Suecia, es diferente. Tenemos mucho en común, incluso sangre, yo decía siempre, con otras civilizaciones, por ejemplo, ingleses, americanos, y eso, ellos han derramado nuestra sangre y han ocupado en nuestros países. Mientras la sangre que hay entre el mundo árabe y América Latina, no, es de matrimonio. De hecho, hay acciones es un matrimonio largo. Es matrimonio largo. No hemos tenido guerra. Al revés, han luchado con la lucha de América Latina. Muchos de América Latina han luchado con los árabes. Entonces hay mucho en común. Llega, aparte del lenguaje, llega del contenido, del sentimiento, de la visión al mundo, y luego ya esto nos facilitó la traducción, que ya casi la literatura en el mundo casi igual, anda en el mismo nivel de poesía, y ahora casi todo el mundo escribe prosa. Poesía, sí, claro, en prosa. Entonces, sí. Combinemos poesía y prosa. Hablemos de Lorca. Lee de Lorca. Bien. Este poema un poco largo, tienes que ayudarme luego. ¿Lo lees en castellano? Lo leo yo en árabe. Tú lo leerás en árabe y yo en español. Sí. Sí, titulado De un Lorca a otro. Y la explicación tiene mucho de biografía, porque tú lo has mencionado, que mi hermano lo han asesinado la dictadura de Saddam, y en el campo literario cultural ahí lo consideran el Lorca iraquí, porque era joven también, modernista y libre. De hecho, yo vine de un Lorca y vine un Lorca iraquí a un Lorca español. Entonces narro algo sobre este tema. Se llama de un Lorca a otro. Lorca إلى آخر. الباقي حمل الباقي وودعت العراق. هجرت المخافر والمقابر. عبرت أسوار البنادق والصيدليات الخاوية. كسوت على حديقة الأكف المومئة ودمع البنات خلفي، لأن بكائي طويل وخريطتي عصا العميان. قلبي صار مقبرة لأحبتي، ودوائي هناك عند غجر الأندلس. عبرت بلادا مدنا كثيرة، وعاشرت القرى على عجل، لأن غرناطة بانتظاري وأنا بانتظارها، لأن لوركا يداول عينيه بين عقارب طول الزيتون. صديقي وأخي بانتظاري منذ دفاترنا الأولى. سأجهش بين ذراعيه، أبلل قميصه المطرز بالأغنيات. سأخبره بما عاف الجلاد بالنهرين والنخل والأصدقاء. سأصف له الحبل الذي شنق به حسن مطلق، ومفارم أرواح العراقيين ولحمهم. لكني وجدت بيته خاويا إلا من مقعده الممتز بين النافذة والقصيدة. فناديت: لوركا لوركا
يا سر إصرار أمي المريضة بالربوة على التدخين، أين أنت؟ يا صاحبي وشريكي بالبراءة، أين أنت؟ لا شيء غير مقعده المرتجف بين النافذة والبيانو. ودمت أمي حتى أطلت جارته الغجرية قمرا في شرفتها المعرشة بالبرتقال وقالت: ترك لنا صاحبك بقاياه ودع الآن، سأصف لك المنديل الذي عصب به عينيه بعد آخر نظرة إلى ساعته بانتظارك. سأغني لك قصيدته الأخيرة وزفرته الأخيرة. ولعلع الرصاص تلفتنا إلى التلفت، النحيب في كل الجهات، كل الجهات نحيب، فأومأت أكفنا للغيم والحيرة العالية. وقلت لقصيدتي أوجزها: جئت إلى غرناطة بحثا عن لوركا، عله يكتب عن من قتل من أهلي، فوجدته مقتولا. Sí, me cuesta, De un me Lorca a duele este otro. poema. Lo que estaba se ha llevado lo que queda, y me despedí de Irak. Abandoné las comisarías, los cementerios, crucé las murallas de fusiles y las farmacias vacías. He sido duro con el jardín de las manos en despedida y con lágrimas de las chicas que se quedaban atrás, porque mi llanto delante de mí es largo y mi mapa es un bastón de ciego. Mi corazón es un cementerio lleno de seres queridos y mi medicina está allí, con los gitanos de Andalucía. Crucé países, muchas ciudades y conviví con pueblos de prisa, porque Granada estaba esperándome. Yo era, porque sobre las agujas del reloj y los olivares, mi amigo me ha hecho el verdugo en los dos ríos, en las palmeras y en los amigos. Le describiré la cuerda con la que ahorcaron a Hassan Mutlak y la máquina de picar almas y carne iraquíes, pero he encontrado su casa vacía, a excepción de un sillón vibrando entre la ventana y el poema. Llame Lorca, Lorca. Oh secreto de la insistencia de mi madre en fumar, a pesar del asma, ¿dónde estás? Amigo mío y socio en la inocencia, ¿dónde estás? Nada excepto su sillón, vibrando entre la ventana y el piano. Seguí llamando, hasta que apareció su vecina, una gitana, y dijo: tu amigo nos dejó lo que queda. Se ha despedido de su sillón, ahora. Te describiré el pañuelo con el que le taparon los ojos, después de su última mirada al reloj, esperándote. Te cantaré su último poema, su último respiro. Los disparos se agitaron y nos retorcimos en la torcedura. El llanto en todas las partes son llanto. Nuestras manos han señalado a las nubes y a la alta perplejidad. He venido a Granada buscando a Lorca, tal vez, para que escribiera sobre los asesinados de mi familia, pero le encontré asesinado. Hassan Mutlak y Granada. Yo hice una ruta inversa a la que hicieron tú o que hizo mi madre. Yo primero viví en España y después viví en el mundo árabe. Pero en la ruta inversa, que es la ruta de la tradición, es la ruta de Tarija, es la ruta del que cruzó Gibraltar. Había una época en la que el mundo árabe se transformó en el mundo, porque fue muy grande el mundo árabe. Y en mi casa se decía que con ese paso, con el paso del estrecho, el estrecho de la Roca, el estrecho de Gibraltar, el mundo árabe conoció la belleza, entendió a la belleza. Me dices que te duele todavía leer este poema. Sí. Sí. Hassan Mutlak era tu hermano. Y lo recuperas en Granada. Es que más que un hermano, era mi padre, mi maestro, mi ídolo. Y la manera de asesinarle era una época dura, muy dura. De hecho, él existe casi en toda mi obra. Al llevarlo 6 meses
sin... Es prohibido incluso preguntar por él. No puedes preguntar. Y mi madre, me acuerdo, mi madre murió por el sufrimiento, por la tristeza luego después de ahorcarla. Mi madre se quedaba noche y día fumando cerca de la ventana que asuma al camino central del pueblo. Nosotros vivimos en un pueblo en el norte. Imagina, cada persona pasa por ahí va a ser Hassan. Es duro. Es duro. Es duro. Y yo no soy el único. Yo creo que en cada familia iraquí, por eso yo he escrito la novela Los jardines del presidente, narrando los últimos 50 años lo que pasó en Irak. Todas las familias iraquíes han sido eso. Por desgracia, la riqueza nos trae el desastre. En vez de ser ricos y vivir y disfrutar de la riqueza, lo que tiene Irak, tiene riqueza de todo, 2 ríos, arqueología, más que 20 civilizaciones, Babilonia, los síes, asirios, Akkad, Ur, gigantes. Y luego, pero no, yo desde nací, yo vi el primer cadáver de mi vecino cuando tenía 13 años. Y desde entonces cada día hay cadáveres. Es algo muy duro hasta que ya convives con la muerte y te estás esperando tu turno. Yo vivo ahora 25 años en España y cuando me siento en una terraza y tomar café así tranquilo, no te imaginas el placer que siento, porque me siento seguridad, puedo decir lo que quiero, puedo hacer lo que quiero, porque ahí no puedes decir, en la época de la dictadura, ni puedes decir lo que piensas a tu amigo. Era horrible. Recuerdo Por eso, gracias. que después de los 90, cuando permanece Saddam, se referían en los medios árabes al Qasr, a la gente del castillo, a la gente del palacio, ¿no? Como el símbolo que estuvo durante mucho más tiempo y significaba la muerte. Pero al final también se encuentra la belleza. Y esa belleza la encontraste tú Sí, también en España y está en Granada y está en tu texto. ¿Cumpleaños? sí. Cumpleaños. Tenemos Es cumpleaños. también duro desde del mismo entorno, es el cumpleaños de Irak. ميلاد وطني والصواريخ الشموع المحتفلون كثر ودمي في الكؤوس البيت بيتي وأهلي قتلى فبميلاد من هذا الاحتفال وأنا المقتول قبل ميلادي. Te toca en castellano. Cumpleaños. Cumpleaños. Mi país es una tarta y los misiles son las velas. Los celebrantes son muchos y mi sangre servida en copas. La casa es mía y mi familia asesinada. Pero esta fiesta es el cumpleaños de quién, si ya me han asesinado antes de mi nacimiento. Es la última frase, ¿no? La última frase es todo. Sí, es sobre Irak, la última guerra, y es difícil. Hasta ahora es difícil, puedo volver a Irak mientras entre el americano, al español, al iraní, pero es difícil llegar desde el 2003. Estatuas, este es más existencial y corto. تماثيل. التماثيل وسط النافورات ونحن وسط المدن وسط العالم. فإذا كانت هذه التماثيل لعبتنا فلعبة من نكون نحن وبأي شيء ستلعب التماثيل في غيابنا؟ ماذا ستفعل لو رحلنا بعد إطفاء ضفائر النافورات؟ Estatuas. Las estatuas están en medio de las fuentes y nosotros en medio de las ciudades, en medio del mundo. Pues si las estatuas son nuestros juguetes, juguetes de quien somos nosotros. ¿Y qué jugarán las estatuas en nuestra ausencia? ¿Qué hacen si nos marchamos después de apagar los chorros de las fuentes? Seguimos, ¿no? Te metes en otras figuras también, ¿no?
Las Sí, fuentes significan algo para nuestras casas. sí, incluso las casas árabes antiguas, damasquinas, tú conoces a Damasco, siempre el patio, de este el patio andaluz, la casa en Alcalá de Henares donde nació Cervantes es casa árabe, a la forma Claro, hasta Casa donde tú Mudéjar. exactamente en el patio, porque todavía lo tenemos en Damasco, por eso significa mucho. Ahora vamos a entrar en casa también, es un poema largo, pero es muy bonito para mí. Se llama La Casa de los Amigos. Seguimos en casas. La Casa de los Amigos. بيت الأصدقاء ذات يوم سيكون بيت وأسميه بيت الأصدقاء سأنسخ مفتاحه كثيرا أكثر مما نسخت بطاقتي للمعاملات سأعطي نسخة لصديقي الشاعر الذي لا يؤمن إلا بالشعر ولا يجد ما يأكله للرسام الحالم بلون الماء بعد حياة ملطخة للموسيقي الباحث عن فسحة صمت لأغنيته الجديدة للذي يريد التفلسف الثرثر الصراخ الشتم البكاء للخائف من الحب للخائب في الحب للمخيب ظن محبيه به للصديق الحزين الواهم السعيد الطيب للمريض المتعب الخائف الوحيد والأناني السخيف للعاشق الذي لا يجد مأوى سريا لمعشوقه للمتسكع التائه بعد ليلة سكر للمصلي البعيد عن المعابد للهارب من الدائنين للمسافر بلا خرائط للذي تفضل مرة ونسي فضله للذي أساء لي يوما وندم في سره للكسول الذي يمقت العمل ويحب القراءة للذي يكرهني ويحب الأبطال للذي يحبني ويكره انشغالاتي للذي فقد بيته بسبب حرب أو بنك بسبب زلزال أو طلاق ذات يوم سيكون لي بيت لأصدقائي أترك نسخة مفتاحي عند جارتي لمن يجيء منكم في غيابي ذات يوم سيكون لي بيت سأسميه بيت الأصدقاء وأنصب نفسي تحت سقفه ملكا لأنني فيه خادم لأصدقائي ذات يوم سيكون ولكن علي أن أجد أولا بلدا آمنا يؤويني ويحترم البيوت بلدا كبيت الذي سيكون مفتوحا بلا حدود لكم جميعا أصدقائي. La casa de los amigos. Algún día voy a tener una casa y la llamaré la casa de los amigos. Haré de la llave muchísimas copias, más copias de las que hice de mi tarjeta de identidad. Daré una copia a mi amigo poeta, que no cree más que en la poesía, aunque no tiene para comer. Al pintor que sueña con el color del agua después de una vida manchada, al músico que busca un instante de silencio para su nueva canción, a quien le apetece filosofear, chismear, gritar, insultar o llorar, al decepcionado del amor. Y a quien decepciona a sus amadores, al amigo triste, ilusionado, feliz, bueno, amable, al enfermo, al cansado, al temeroso, al solitario y al egoísta imbécil, al amante que no encuentra un lugar secreto para su amada, al vagabundo perdido después de una noche de borrachera, al creyente que está lejos de sus templos, al huidizo de los deudores, al viajero sin mapas, a quien me hizo un favor y se olvidó de ello, a quien me ofendió una vez y se arrepintió a solas, al vago que odia el trabajo y ama la lectura, a quien me odia y admira a los héroes, a quien me ama y odia mis ocupaciones, a quien perdió su casa por culpa de una guerra o de un banco, por culpa de un terremoto o un divorcio. Algún día tendré una casa para mis amigos, dejaré una copia de la llave a la vecina para quien venga en mi ausencia. Algún día tendré una casa, la llamaré la casa de los amigos, y me proclamaré rey bajo su techo, porque en ella seré sirviente para mis amigos. Algún día tendré una casa, pero primero tendré que encontrar un país seguro que me acoja y respete los hogares. Un país como mi casa que estará abierta, sin fronteras, para todos vosotros, amigos míos. Así es. Las primeras palabras que aprendí en árabe
como pasa a todo el mundo. Fue insultar. Claro, La primera palabra bonita que aprendí en árabe fue bet, bilbet, la casa. ahí, Era la sí, palabra de la seguridad, ¿no? ¿A dónde estás? Bet, ¿no? es Es la Dakhla, palabra que es nos la, cobija. sí, Es la palabra que nos cobija y que significa muchísimo más, porque es la palabra que además habla de la generosidad que se da cuando se hacen muchas llaves para quien pueda entrar en casa. Pero lo primero siempre va a ser ese terreno, y ese es el terreno también que supongo que a ti te recibió en España. Sin enemigos, حزين بلا أعداء. أنا وأمي أصدقاء لأني أحب أخوتي الدجاجات. أنا وأبي أصدقاء لأني أحب أصدقائي والكتب. أنا صديق إخوتي وأصدقائي لكنني لأنني الوحيد الذي بلا أعداء. فكوني عدوتي أيتها الجميلة كي أنافس غيري عليك، كي يعاديني، كي أتعلم الكلام، التخطيط والقتال، كي أقوي نفسي في كل شيء ثم أطاردك فيصبح لحياتي معنى. triste sin enemigos. Mi madre y yo somos amigos, porque amo a mis hermanos y a las gallinas. Mi padre y yo somos amigos, porque amo a mis amigos y los libros. Soy amigo de mis hermanos y hermano de mis amigos, pero estoy solo, porque soy el único que no tiene enemigos. Oh bella, sé mi enemiga, para rivalizar por ti con otro, y que éste me odie, para aprender a hablar, a planear y a luchar, para ser más fuerte en todo. Luego te perseguiré, y así mi vida tendrá sentido. Continuamos, tenemos tiempo. Continuamos para que nos dé tiempo de leer lo más posible y que la gente pueda escuchar tu poesía. Vale. بلغاريا دعاء. يا سماء خذي إليك كل الزعماء كلهم بمن في ذلك أفضلهم. خذيهم بحاشياتهم ونياشينهم بطولاتهم. دلليهم هناك بالعروش المذهبة واتركي لنا على الأرض كل الشعراء كلهم بمن في ذلك أسوأهم. اتركيهم بتبجحاتهم وقصدهم الرديئة. اهمليهم بيننا مع الأشجار والحانات وانسينا على كراسين التراب. Plegaria. Oh cielo, lleva hacia ti todos los líderes, todos, incluso los mejores entre ellos. Llévales con sus sequitos y las medallas de sus hazañas. Mímales, ahí con tronos de oro. Y deja para nosotros en la tierra todos los poetas, todos, incluso los peores entre ellos. Déjales, con sus jactancias y sus malos poemas. Abandónales entre nosotros con los árboles y los bares, y olvídanos en nuestras sillas de arena. Perfecto. Nos queda, dicen, poco tiempo, entonces leemos los dos últimos poemas, o los últimos tres, Bien, si tienes, son cortos. creo Hijo que de nos da mi tiempo época. para Hijo de mi época, ok. أوكي. ابن عصري. أنا ابن عصري وهذا اليوم لدي الأكل والشرب ولا أطعم سوى البنوك. أنا ابن عصري وجليس الشاشات هي الخرائط والمطارات ولا أرى وجه جاري. أنا ابن عصري ومستهلك الإعلانات خبير بالمواعيد والأحذية ولا أعرف لروحنا. أنا ابن عصري وعائلتي نزل هجرته أجيد الكلام والإيجار ولا أحزن لحزن أختي. ابن عصري وعصر ابن عاهرة. Hijo de mi época. Yo soy hijo de mi época y de este día. Tengo comida y bebida, y solo alimento a los bancos. Soy hijo de mi época y el acompañante de las pantallas. Son míos los mapas y los aeropuertos, y no veo la cara de mi vecino. Soy hijo de mi época y fiel consumidor de publicidad, experto en citas y zapatos, y no conozco mi alma. Soy hijo de mi época y mi familia es un albergue que abandoné. Soy habilidoso en el habla y en el alquilar.
No me entristece la tristeza de mi hermana, porque soy hijo de mi época, y mi época es hija de puta. Bien. Dos poemas Cre- cortos y... ¿Sí? Creo que nos da tiempo de despedida. Ok. despedida. توديع. أودعك فيضيق المطار، يضيق صدري لأن قلبي يبتعد في الفضاء، يغيب بين الغيوم. فيا أيها الكون لماذا تشتون هكذا بين أضلاعك؟ أنا في الأرض أتلقى كحلها على قميصي وأدخن كي لا أصرخ، وهي في السماء تتلمس السوار الذي أهديتها وتقرأ كي لا تبكي. Despedida. Te despido y se encoge el aeropuerto, se encoge mi pecho, porque mi corazón se aleja en el espacio, desaparece entre las nubes. Oh universo, ¿por qué nos separas así entre tus costillas? Yo estoy en la tierra, acariciando el rastro de su cola en mi camisa, y fumo para no gritar. Ella está en el cielo, tocando la pulsera que le regalé, y lee para no llorar. ¿Más o está bien? En mi casa se ha dicho siempre que uno es los libros que lee y los amigos que lo acompañan. Exacto. Gracias, Muhsin. Gracias por acompañarnos con los libros. Gracias por ser amigo. Gracias por estar con nosotros en la FIL. Shukranenti, shukranenti. شكرا صديقي. Gracias, Muhsin. Ah, Gracias a todos vosotros y esperamos que nos vemos el año que viene y los próximos años. Muchos saludos a todos mis amigos de México. muchas gracias. Muchas gracias.